No. Que no ¿Cierto? ponga nada de eso. ¿Cierto? A ver, aquí me falta una clase y no sé dónde está. Es esta. Esta es la presentación de la clase pasada. Bueno, la clase pasada realmente lo que hicimos fue, eh, bueno, crear objetos para de alguna manera como que empezarlos a englobar. Pero resulta que al crear estos fueron los objetos que creamos aquí en ese momento o empezamos a diseñar nuestros objetos, pero resulta que en algún momento yo necesito crear un alumno y reutilizarlo. Me explico un poco mejor. Si yo quiero crear un alumno en una pantalla, por ejemplo esta, por decir un ejemplo, esta pantalla, yo necesitaría crear un objeto usando, eh, vamos a llamarlo así, usando el código para que quede ordenadito. O sea, yo tendría que crear este objeto literal así dentro del código. O sea, mis variables arriba, mis validaciones, un montón de cálculos, conectarme a la base de datos, un montón de cosas que tengo que hacer, crear este objetico y luego guardarlo en la base de datos, guardarlo en algún sitio. Pero resulta que yo este objeto lo tengo que utilizar en otros lados o en otros lugares. Necesito utilizarlo en otros lugares. Entonces tengo que agarrar y crear el mismo objeto. Y si tengo funciones, tengo que agarrar, copiar ese código y llevármelo de nuevo allá. Por ejemplo, este objeto tiene una función que se encarga de calcular el promedio de las notas de él, el objeto alumno. Ahora, eso se convierte en forma bastante tediosa a nivel de programación. ¿Qué pasa cuando utilizamos programación de esta manera? Que no es escalable, porque se me olvida una función, se me pierde una variable, se me pierde un atributo y no está bueno. Entonces, ¿cuál es la solución? Porque en la programación siempre hay una solución para todo. Siempre hay una solución para todo. Entonces, la gente pensó, bueno, ¿por qué no agarramos y metemos todos los atributos y las funciones dentro de algo, dentro de nuestro lenguaje, dentro de nuestro código JavaScript para que nos ayude? Eh, Y, y la única manera de meter algo o encapsular algo dentro de, o código dentro de una estructura de JavaScript es usando funciones. Ahora, esto es un objeto. Yo no solo puedo meter una función, un objeto dentro de una función. Bueno, realmente sí se puede, que es lo que vamos a utilizar. Entonces ahí donde nacen, que yo se los pasé en la clase pasada, en el material que le dejé, le dejé varios videos, donde nacen los que son las funciones constructoras, que no es más que una simple función que no tiene un return, no tiene una devolución de nada, sino dentro de la función vamos a empezar a grabar atributos y funciones. Bueno, como le dije aquí, bueno, creamos una función constructora que nos devuelve el objeto, que básicamente no tiene un return. Nunca va a tener un return esta función constructora. Es muy sencilla. Por ejemplo, en este caso, yo creé una función, voy a crear una función que se encargue de crearme personas. Este es un ejemplo pero muy sencillo. No sé si hay alguien más conectado, creo que no. Un segundito, porque no, solo estamos nosotros. Una función constructora que lo único que va a crear o va a meter en la persona es el nombre. Ahora, eh, por convención, nosotros a la función, en vez de colocarle minúsculas, que es lo que normalmente usamos más adelante, para estos objetos vamos a crear una función con la primera letra mayúscula. Esta primera letra en mayúscula nos va a hacer referencia a que vamos a crear un objeto, básicamente. O sea, no es muy, vamos a llamarlo así, es muy a lo que es programación orientada a objetos, donde un objeto, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es un objeto para ustedes? Aquí en la vida cotidiana, real. Objeto puede ser cualquier cosa Cualquier cosa.
Cualquier O cosa. sea, Cualquier cosa. Yo les puedo mencionar de que voy a encender, a ver, aquí, encender la cámara. Esto es un objeto. Esto que tengo en la exacto. mano. Esto es un objeto. Esto es un objeto. Esto que está acá es un objeto. Que es unos auriculares. Una batería es un objeto. Ahora, si yo necesitaría crear este objeto que está acá, este que está acá, ¿qué necesitan ustedes para crear este objeto? Las características del objeto, ¿no? Como que Exactamente. la definición del objeto. Exactamente. La definición del objeto es, bueno, que tiene, en este caso, nuestro objeto, como menciono aquí, es persona, que dentro tiene sus características o propiedades o atributos. Llamemos características, propiedades o atributos. Es de color naranja. Es de la marca X. Sirve para la botella tal. ¿Ven? Ahora yo tengo todas estas características englobadas dentro de esta pequeña función que va a recibir el color, el tamaño, puede ser la cantidad de líneas dentro, si tiene o no un aro X, lo que sea. Todos esos atributos van a llegar dentro de los parámetros de la función. Siempre van a llegar dentro de los parámetros de la función. Como siempre lo hemos mencionado, que una función para ejecutarse necesita parámetros. Los mínimos parámetros que necesite acá los vamos a definir nosotros. Ahora, si yo necesito crear una persona, en este pequeño ejemplo, yo estoy pasándole al menos el nombre, porque yo no pueden hacer una persona sin nombre. En teoría no deberían hacer una persona sin nombre. Al menos de llamarse Pepe, Luis, Ana, qué sé yo, cualquier cosa. No se llama bebé, ¿no? Usualmente no debería tener un nombre, no debería tener un nombre. Pero en nuestros términos nosotros vamos a definir que ese objeto personal al menos debería tener un nombre. ¿Y qué pasa dentro? Encerramos entre llaves como una función común y corriente y usamos el operador this. This en este ámbito de la función es ella misma, o sea que la persona tiene dentro un atributo nombre. ¿Qué pasa si yo le saco la palabra nombre? Nombre no existe, nombre sería una variable dentro que trabajaría y viviría solo dentro de ella y más nadie pudiese acceder dentro de ella y se moriría. Entonces cuando trabajemos con funciones constructoras, sí o sí necesitamos colocar la palabra reservada this con el operador de accesibilidad del punto, que es el que accedimos, y colocamos el nombre. Ahora, estamos acá creando una persona o estamos definiendo realmente esa fábrica antes de crear el objeto literal. Nosotros estamos definiendo como el molde. ¿Qué necesito yo para crear una persona? Bueno, yo necesito al menos el nombre cuando nazca, pero dentro también puede tener más atributos que pueden ser como colocados después de que nazca. Por ejemplo, la dirección, por ejemplo, el teléfono, por ejemplo, el email. Después le guardo esa información. Eso no quiere decir o sea, o no quiere decir dicho que el objeto persona necesita recibir todos los parámetros, teléfono, dirección de email y todo lo demás. No lo necesito pasar. Yo simplemente los agrego después. Pero los defino de una sola vez dentro de la fábrica. ¿Se recuerdan que les mencioné que necesitan ustedes, o sea, su proyecto que necesitan para guardar, no sé, por ejemplo, un ítem, un producto, un servicio o lo que sea? Bueno, esos atributos que son necesarios cuando nace algún objeto de esos o alguna de las cosas que tiene, van a ser siempre pasados por parámetros. Siempre pasados por parámetros. Después, vamos a ir incorporándole más atributos. Hasta acá, lo que es una función constructora se entiende. Sí. 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 Ok. Bueno, básicamente es agarrar ese objeto literal y poder reutilizarlo más adelante. Es realmente eso. Bueno,
un segundo en la cámara y continúo con lo demás. Quiero que se enfoquen bien en lo que estoy mencionando. Ahora, para yo, de alguna manera, crear este objeto que está acá, o instanciar este objeto, voy a pasar a la siguiente lámina, y ya incorporamos una nueva palabra, una nueva definición dentro de la programación orientada a objetos, que es instanciar un objeto. ¿Qué quiere decir esto? Que no es más nada que crearlo. Que parto de esa estructura o ese molde que yo vi anteriormente y lo que hago es crearlo. ¿Y cómo lo creo? Bueno, muy sencillo. Acá llamo a la función persona, le paso como parámetro las variables o los parámetros, los argumentos que necesite para crearse, y para instanciar ese objeto, sí o sí, chicos, necesito usar el operador o la palabra reservada new, que es prácticamente decirle como a la fábrica, mira, instánciame un objeto de la clase persona. Y ahí metí un montón de términos súper técnicos que los van a venir utilizando y los van a usar de aquí en adelante hasta el fin de los días de su programación, que es la instanciación de una persona. Si yo quiero instanciar un objeto, necesito usar la palabra reservada new. En todos los lenguajes de programación se utiliza, en todos. Yo digo new de la función que creé anteriormente, le paso los parámetros que necesite, si necesita parámetros, porque hay veces que hay unos que no necesitan, y después lo guardo en una variable, o en una constante, donde yo quiera. Ahora, si yo después consologueo esto, lo que va a hacer es imprimirme la persona. Yo lo voy a mostrar en pantalla, lo voy a mostrar muy vagamente dentro de la terminal o la consola de acá. Voy a ponerlo grande. Esto no importa. Voy a agarrar y copiarme el código de persona, que es este que está acá. Lo copio. Lo pego aquí. Control V. Esto lo creó la función. La función está guardadita. Ponerlo más grande, que se vea bien. Voy a cerrar esto para que no estorbe. Y luego voy a hacer lo que dice la lámina. Bueno, voy a instanciar la persona así. Lo pongo acá. Lo pego. Y ahora puedo o consologuear o solo simplemente dentro de la terminal escribir perso, que es el nombre de la cosa. ¿Qué me devuelve? Me devuelve que no solo un objeto literal, sino es un objeto literal que tiene un atributo y es un objeto de la clase persona. ¿Por qué es interesante trabajar con esto? Porque si yo trabajara de la manera anterior, que es esta, acá simplemente es un objeto y no sé de qué clase es. Y usted necesita de alguna manera trabajar o conocer si esa variable perso es una persona, porque yo le puedo colocar perro, yo le puedo colocar aquí tapa, o le puedo colocar simplemente, no sé, cobija, agua, en nombre de la constante o la variable. Entonces es interesante conocer de dónde viene y de qué es. Ahora, dentro de persona, como ven acá, chicos, tiene el atributo nombre, que es lo único que tiene. Yo voy agregándole un atributo más aquí, pero que no se va a ser necesario para que ya nazca. O le voy a agregar el atributo email. Denme un segundito nada más y me dicen si comprenden hasta el momento. ¿Va? Bien, seguimos. Yo voy a borrar todo esto. Voy a refrescar la pantalla para que no me rompa el código, porque tengo la constante, la función está creada y no la debo volver a crear. Y yo, en vez de solo tener esta, yo le voy a agregar el email como fin de la primera parte de esta. Entonces yo agarro acá, voy a colocar un punto y coma, le voy a colocar al lado para que no me vaya a romper el código. Email igual a, inicialmente la persona no va a tener email, va a ser un email vacío. Pasa acá, estoy creando, vieron que estoy usando el punto y coma. En este caso es para tener dos cosas en la misma línea. Dos cosas, digo, dos instrucciones dentro de la misma línea. Cuando nace la persona necesita el nombre lo mete dentro de su atributo nombre, y el email por ahora es vacío, o puede ser nulo también.
que es un valor. De esto, como ustedes quieran definir esto. Si yo agarro esto, ya la fábrica está creada. A ver, yo tendría aquí, fino. Yo instancio a la persona, en este caso le voy a llamar, no sé, Ana. Y luego quiero imprimir todo lo que tiene Ana. ¿Qué está pasando acá? Bueno, esto lo ordena en orden alfabético, no importa, pero tiene de nombre Ana y tiene email vacío. Eso quiere decir que yo al instanciar a una persona necesito sí o sí pasarle al menos el nombre. El email después se lo coloco. Yo puedo decir perso.email porque puedo acceder a él, ahora es ana@ana.com. Eso quiere decir que ya debería tener el email. Vamos a ver si esto es cierto. Imprimo otra vez en pantalla y estoy accediendo de manera, le estoy seteando, le estoy colocando del email. ¿Por qué? Tengo el atributo. Básicamente es lo mismo que manejamos anteriormente, solo que de mejor manera. Porque yo más adelante necesito otra vez instanciar personas y yo lo metí dentro de una función, lo guardé dentro de mi archivo de funciones y yo vengo y lo utilizo y lo reutilizo las veces que yo necesite. Y bueno, yo puedo guardar aquí y meterle también funciones aparte de atributos, como los menciono acá, que una persona puede tener una función que es saludar. Y en este caso, cuando yo necesito meterle funciones, métodos, como quieran mencionarlo, uso también el operador this, uso el accesor o el accesor, o lo que me llama el puntico para acceder o crear atributos o funciones. Le coloco el nombre de la función. Luego digo que esto que está acá, que puede ser una variable o puede ser lo que sea, es una función anónima que va a devolver, en este caso, si es una función, debería devolver cosas porque es una función de persona, va a devolver, hola, mi nombre es, y debería devolver su nombre. Acá hago referencia al nombre que está acá adentro. Entonces, si yo tengo esta función creada, acá, y yo lo ejecuto, esto debería devolver, hola, mi nombre es Pepe, porque instancié a la persona y le dije a la persona, saluda, o saludar, en este caso. ¿Esto se entiende, chicos? Más o menos. Vale. No, bueno, sí se entiende, pero una cosa es así verlo y luego ejecutarlo. Vamos a ver cuándo. Claro, Pero sí se entiende como que o el sea, concepto, de mi parte, el concepto. Ujú. claro. Esto es súper importante porque ya vamos a empezar a trabajar con un poco más adelante cuando veamos Node, ¿sí? Programación orientada a objetos. Y bueno, vamos a tener un montón de objetos interactuando entre ellos, ¿no? Que es lo que quiero llegar un poco acá. Por ejemplo, esto básicamente es lo mínimo. Yo puedo empezar a tener más funciones y hacer un montón de cosas dentro. Bueno, funciones que me cambian atributos, funciones que hagan validaciones, funciones que hagan un montón de cosas. Por ejemplo, acá yo pude, en vez de... Vamos a ver si puedo acceder a lo anterior. Creo que sí. Yo pude, en vez de colocar un mail válido, colocarle lo que sea. Y bueno, la persona tiene el email inválido, es un email que no sirve para nada. O sea, a la hora de yo decirle, hey, voy a mandarle un email a esta persona, no sirve. Y bueno, en vez de yo acceder y meterle el atributo así de esta manera, yo pudiese tener una función que se llama ponerle email, o lo que llamamos nosotros en lenguaje en programación setear email, o set email, se puede llamar, o modificar email, como quieran decirle, y dentro reciba ese email, lo valide, hagamos una especie de validaciones, metamos algo dentro, donde si lo pudo setear, devuelva verdadero, si no, devuelva falso. Así como cuando inscribimos al alumno a una materia que había o no disponibilidad. Entonces todo eso es válido y eso lo vamos a ir haciendo poco a poco. Los objetos deberían como interactuar entre ellos y responderse, ¿no? ¿Qué voy a hacer acá? Bueno, voy a pararme acá. No hemos visto HTML, no pasa nada. Yo necesitaría tener como que
mostrarles algo en pantalla para saber cómo va a ser el flujo de la mecánica. Yo quisiera inscribir un alumno en una materia. Vamos a tener una pantalla mucho más bonita que esta, 1000 veces más bonita que esta. Esto es horrible. Esto no tiene nada de diseño. Pero bueno, vamos a trabajar con ella. Yo necesitaría inscribir un alumno en la materia. Yo necesito pedirle los datos del alumno. Y luego de pedirle los datos del alumno, que de repente esté validado o no, yo necesito escoger la materia que yo quiera inscribir a ese alumno. Ok. Si yo trabajo con esto, yo al menos debería de tener un alumno o una función constructora de alumno que tenga nombre, apellido de email. Para ello ya yo lo había preparado, ya se lo creo que inclusive se los había mandado. Y voy a tener materias. En este caso, ¿por qué las tengo así y no simplemente un campo de texto? Porque ya yo tengo definidas las materias dentro de mi base de datos, por ejemplo, o dentro de algún sitio. Entonces, habitualmente nosotros seleccionamos alguna de las materias y que ya están guardadas, y eso de alguna manera lo hace referencia. Luego, bueno, vamos a trabajar un poco la parte de cómo hacer todo esto en HTML, pero no pasa nada. Bueno, yo necesito... yo no tengo ningún botón, perdón. Necesitaría tener un botón porque obviamente estoy trabajando, perdón, aquí, un botoncito que para ustedes va a ser indiferente. Botón que voy a llamar guardar, no importa. Es como para que el caso práctico se vea como que funciona. Bueno, este es el botón de guardar. Bien, cuando yo le doy clic a guardar, debería hacer algo. Guardar, agarrar a este alumno y guardarlo en algún sitio. En un archivo, mandarte un mail, mandarte un WhatsApp, guardarlo en la base de datos, lo que sea. Pero en ese momento, yo necesitaría agarrar toda esta información, que alguien lo reciba, porque yo voy a mandar datos en la web. Entonces, que alguien lo reciba, no importa cómo sea, trabajar con todos esos datos, debería de instanciar la materia, porque esto es solo un texto. Cuando utilicemos estas pantallas, yo mando información de una página a otra como solo texto. Yo voy a recibir la materia, la voy a instanciar, voy a recibir los datos del alumno, lo voy a instanciar y luego a la materia le digo, inscribe este alumno a la materia. Todo eso con programación. Bueno, vayamos un poco a la parte práctica. Yo me voy a parar acá. Yo voy a trabajar con un archivo que se llama inscripciones.html, que adentro tengo dos archivos JavaScript, uno de funciones, donde van a estar todas nuestras funciones constructoras, y otro archivo que yo llamé app.js. Le puedo poner cualquier cosa, inscripción.js, le puedo decir programa.js, le puedo colocar algo.js, realmente no importa. Pero quería incorporar este término porque más adelante vamos a trabajar con este archivo, que va a ser como que la base de toda nuestra aplicación. Pero bueno, le puse app como aplicación, o aplicación también le puedo haber puesto. Dentro de aplicación, voy a ir a instanciar, voy a recibir los datos del alumno, voy a recibir una materia, también la voy a instanciar. Y luego voy a pedirle a la materia que inscriba al alumno. Antes de llegar allá, yo quiero pasarme a nuestras funciones. Nuestras funciones, yo creo una función que se llama alumno, que va a recibir el nombre, el apellido y el email, que son justamente los campos que tengo acá dentro de mi formulario de HTML, que está súper moderno. Y luego voy a tener muchas más funciones que no las voy a utilizar por ahora, pero no importa. Ok. Bueno, acá no tengo la capacidad de la duración porque deberían estar dentro de mi base de datos. Yo les voy a setear al ojo por ciento. Y acá un curso, como habíamos nombrado, lo único que hice pasar lo anterior acá. Eso fue no lo único que hice. Un curso tiene para nacer un curso como tal, dentro de mi lógica de negocio, debe tener al menos una duración y una capacidad. Nombre, duración y capacidad, perdón. Va a tener un array de inscripciones, que al inicio va a estar vacío. Cuando nace un curso, va a tener cierta capacidad y justamente va a ser esa capacidad de la cantidad disponible. Va a tener un array de lecciones. Por ahora no va a tener ningún profesor. En algún momento voy a asignar un profesor.
Y bueno, yo voy a agregar acá, estas mismas funciones que están acá son las mismas funciones que teníamos anteriormente. Yo voy a tener una función que se llama inscribir alumno, que va a recibir un alumno y pregunta si hay disponibilidad, y luego pues, lo mete dentro de su array de inscripciones. Bueno, y otras dos funciones más que por ahora no me van a importar. Pero las funciones que realmente me van a importar es, o las cosas que me van a importar acá es inscribir al alumno e instanciar al alumno. Ahora, si yo quiero manejar todo eso, porque a mí me hicieron una pregunta. ¿Qué pasa? Yo tengo un montón de objetos. ¿Cómo hago para que esos objetos interactúen entre sí y dónde los meto? O sea, ¿cómo los engrano uno con otro? Bueno, en ese archivito que yo llamé a JS, es como un archivo que controla todo. Este archivo se va a encargar de instanciar lo que necesite instanciar, guardar lo que tenga que guardar y luego decirle a la base de datos, guárdalo todo. Entonces, ese archivito lo voy a tener. Más adelante le vamos a llamar, como les mencioné ahorita, controlador. Adelante le vamos a tener con ese nombre. Pero bueno, básicamente es un archivo. Voy a eliminar esa parte para que no nos moleste. Es un archivo que primero lo que necesito hacer es instanciar el curso. Lo voy a poner más grande. Le coloco el nombre del curso que la persona debió haber colocado en este formulario. Que bueno, que sería realmente el que seleccionó acá. Esto va a venir de la base de datos. Bueno, sí está guardado en base de datos, obviamente. Por ahora no importa, lo voy a dejar así. Va a durar 120 minutos, va a tener 30 puestos de disponibilidad. Y luego va a ser exactamente lo mismo con el alumno. Voy a recibir el nombre, el apellido y el email, que es lo necesario para instanciar un alumno nuevo. Hablo de nuevo, es que no exista dentro de mi base de datos. Luego, bueno, cuando veamos base de datos, vamos a ver que busca al alumno si está por email y empiezas a hacer un montón de cosas. Este alumno, ya en estas 5 líneas, vamos a llamarlo así, ya instancié 2 cosas, un curso y un alumno, que es lo que había hecho la clase pasada también con alumno. No, creo que ni siquiera no llegamos hasta allá. Entonces, yo acá lo guardé en la variable curso, acá lo guardé en la variable A1, o lo puedo llamar en la variable alumno, y luego a ese curso le digo inscribir alumno y lo mete ahí. Entonces, lo que está haciendo es englobar todo eso y meterlo ahí. ¿Qué pasa si yo agarro e imprimo console.log de curso? Acá, yo voy a correr en inscripciones JS, se abre esta misma pantalla, no importa, no le presten mucha atención. Es netamente clase práctica. ¿Y qué hizo? Me imprimió un objeto de la clase curso que tiene una función que se llama agregar lección, una función que se llama asignar profesor, una función que se llama un atributo que se llama capacidad, disponibles, duración. ¿Cómo sé que son funciones y atributos? Porque tienen esta F aquí delante o no. Esto es un atributo, atributo, atributo y bien. Algo me faltó acá, literalmente, inscribí a un alumno y creo que me falta algo. Porque dentro de las inscripciones tengo a Juan López, arroba juan.leo.com. Y bien, entonces yo de alguna manera yo le digo después a la base de datos guarda todo esto. Y se va a encargar de guardar todo esto. No tiene lecciones, tiene el curso que se llama JS. Bien, hasta acá. ¿Se entiende lo que hicimos, chicos? Sí, más o menos se entiende. Sí. Sí. Ok, ¿qué me faltaría acá? Si yo inscribí este alumno a este curso, ¿qué me faltó hacer dentro de mi programación? ¿Qué ven de raro acá? Que la capacidad disponible son 30 y 99. Claro, entonces vamos entonces. Si yo tuviese un objeto literal acá, yo tendría que cambiarle el objeto literal acá, pero si yo necesitaría nada más modificarlo y agregarle la funcionalidad que tenga que funcionalidad, voy a funciones, voy a mi función inscribir alumnos. ¿Y qué hago acá entonces? Me faltaría.
Antes, A obviamente. capacidad de quitarle uno. Exacto, a la capacidad o capacidad realmente, vamos a llamarlo disponibles, porque al inicio va a tener, la capacidad va a ser la capacidad máxima que va a tener la cosa. Como que los puestos, y estos son los disponibles. Entonces yo necesitaría restarle uno. Digo, dis.disponibles va a ser igual a, o qué le coloco aquí. Disponible menos uno. Exactamente, dis.disponibles menos 1, porque disponibles no existe. Siempre cuando estoy llamando a algo dentro de la misma objeto, porque esto es un objeto realmente, hago referencia siempre al dis. Entonces lo que hago es refrescar esta pantalla, a ver qué pasa. Y ahora sí me dice que la cantidad disponible es 29. Entonces, ese comportamiento lo sigo guardando dentro de nuestra función anónima. Creo que nos quedamos como 2 o 3 minutos nada más de clase. Yo quiero dejarlo hasta acá. Prácticamente esta parte de la clase. No, van a haber, no sé, 1.000.000 de dudas. Esto es lo único que creía yo englobar dentro de la clase, básicamente, prácticamente digo, que es como que englobar toda nuestra información dentro de un archivo que yo llamo app.js, creo mis funciones que tenga que crear, hago mucho referencia al dis como tal dentro de una función que es súpermente importante dentro de todo esto. Y bueno, un poco de qué es lo que es incorporar esto, que son funciones constructoras. Van a tener 1.000.000 de dudas, chicos, eso lo comprendo. Bueno, va a ser hasta acá, nada más va a ser la clase. Yo necesitaría que ustedes practicaran, metieran dentro de su aplicación, crearían algo así, meter ahora sus objetos literales dentro de funciones con todos sus atributos y sus funcionalidades que tengan. Practiquen, por favor. Tenemos el canal de Discord. Si no se sienten cómodos con Discord, escriban por el WhatsApp. Pero practiquen y hagan sus objetos dentro de su aplicación. Al menos que hagan una sola funcionalidad dentro de su aplicación. Así sea, por ejemplo, crear un objeto, uno producto y guardarle el tipo del producto. Eso es todo. Eso estará buenísimo. Yo tendría 2 funciones, producto y tipo de producto. Y en mi app JS o donde quieran llamar, guardaría eso. ¿Está? ¿Estamos? Ok, Bueno, vamos a tratar de Sí, hacerlo. Ok. sí. Ok. Sobre ¿Cómo? todo el ejemplo ese es mío, me aplica. Claro, sí, es lo Sí. más común dentro de las cosas dentro de los proyectos un e-commerce. Ujú. Bueno, dejémoslo hasta acá. Se va a cortar en algún momento, así que tengan un buen fin de semana. Escriben por el canal de Discord o bueno, sí, por el canal de Discord. Bueno, gracias, Juanca. De nada. Vamos a intentar entonces.